was recorded. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar, como cada miércoles, nuestro culto que anticipa a este tercer tiempo de Pascua, en donde la palabra de Dios nos enseña: somos rescatados por precio de sangre. Jesús pagó. Hermanos en Cristo, en el nombre de nuestro Sínodo Nacional, traemos para ustedes en este tiempo de resurrección la invitación a regocijar nuestros corazones, recibiendo a nuestro Señor con el gozo de la gracia recibida y con la seguridad de vida y vida eterna. Contáctanos ante cualquier necesidad espiritual o el deseo de aprender más de su palabra, y esta te dará gozo y paz en tu vida. Sean todos bienvenidos. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesto en Chile por nuestras congregaciones en Linares, Unidos por la Fe, y en Santiago, Familia de Dios. Y como Sínodo Confesional Luterano, proclamamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando este mensaje a través de todas nuestras plataformas a nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. Vamos ahora a el tema del día, que nos dice: el hecho de que Jesucristo es nuestro Señor resucitado nos da la seguridad de que tenemos la vida eterna y nos anima a compartir esta esperanza segura con los demás. Y avanzamos en esta época de Pascua para llegar a Pentecostés y Santísima Trinidad. Las lecturas para hoy las encontramos en el Salmo 67, en el libro de Hechos capítulo 2, la epístola primera de Pedro capítulo 1, versículos del 17 al 21, donde vamos a extraer el tema de nuestro sermón, y el Evangelio, que será el sermón para el domingo, de Lucas en el capítulo 24. El tema de hoy nos enseña el temor reverente de nuestra peregrinación a la sombra de Cristo. La ley nos desnuda, somos peregrinos en tierra extraña. El Evangelio nos libera. Fuisteis rescatados por la sangre del Cordero. El temor reverente, la vida del peregrino rescatado. La misión del peregrino: evangelizar desde el amor sacrificial. Y como conclusión, fe en Jesús para vida eterna. Sermón que, como siempre, está basado en la sola Escritura, tiene como centro y norte solo a Cristo, a través de la sola gracia y por medio de la fe, dando toda la gloria a Dios. Ley y Evangelio como parte del sermón. El temor reverente filial, distinguido del terror servil, es el fruto del Evangelio, no causa de la salvación. La peregrinación cristiana: el creyente vive como extranjero en este mundo, orientado hacia la vida eterna. El sacerdocio universal de todos los creyentes: todo creyente es llamado a evangelizar, motivado por el amor sacrificial de Cristo. Y finalmente, la resurrección corporal de Cristo, fundamento histórico y teológico de la fe y de la esperanza cristiana. El versículo del día nos enseña: aleluya, aleluya, Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Aleluya. Vamos a comenzar con el himno En la presencia de la Santa Trinidad.
tus siervos escuchan. Dejamos entonces a cargo del oficio del culto a nuestro vicario Pedro. Hermanos, invoquemos juntos a nuestro Dios Trino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Amados en el Señor, acerquémonos con un corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Amén. Amén. Recibamos la aceptación de nuestro Padre Celestial. Con humildad delante de Dios y de nuestros hermanos, confesemos nuestros pecados. Por los pecados que hemos cometido contra Dios y contra nuestros semejantes, tanto en pensamientos, palabras y obras, por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer, nos acercamos al trono de tu gracia y suplicamos. Confesión de pecados. Cantando. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto no hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Hermanos, recibamos la absolución de nuestro Padre Celestial. Dios misericordioso tuvo compasión de nosotros al entregar a su propio Hijo a la muerte para nuestra salvación. Y, por amor a Él, nos perdonó. Nos dio a todos, los que creemos en su nombre, el poder de ser sus hijos. Y nos prometió el auxilio de su Espíritu Santo. Cerca está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado y sálvalos del espíritu oprimido. Por el ministerio de la predicación de Cristo, a mí confiado les anuncio la gracia de Cristo. Nuestro Señor, por su orden, les perdono todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cantemos juntos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración. Hermanos, digamos de manera antifonal el introito del día de hoy. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado. Y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida, para que no descienda al sepulcro. Cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, Y alabad su santo nombre. porque su ira es solo por un momento, Pero su favor es por toda la vida. el llanto puede durar toda la noche, Pero a la mañana vendrá el grito de alegría. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. El Señor sea con ustedes Y con tu espíritu. Hermanos, oremos juntos. Oh Todopoderoso y eterno Dios, ya que nos has asegurado del cumplimiento de nuestra salvación mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, concédenos la voluntad para manifestar en nuestras vidas lo que profesamos por nuestros labios, por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionemos acerca de esta oración. Señor mío y Dios mío, tú que eres todopoderoso en todo y que tu poder es tan grande como tu gracia y misericordia, en amor por nosotros, nos permites disfrutar del gozo de la redención de tu Hijo, Jesucristo, para entender por fe que por su sacrificio vicario tenemos salvación, en su justicia y santidad, borrando por su preciosa sangre todos nuestros pecados, y al resucitar, asegurar nuestra propia resurrección. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, es lo que declaro por mi boca, permíteme que sea manifiesto en todo en mi vida. Amén. Amén. Hermanos, oremos juntos el Kyrie eleison. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad.
Ahora escucharemos y aprenderemos de la palabra de nuestro Padre Celestial. La primera lectura, Hechos 2, capítulo 14, del versículo 36 al 47. Pedro, lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, compartió con la gente de Jerusalén su fe en su Señor resucitado. Por medio del Evangelio que él predicó, muchos creyeron en Cristo para su salvación. Esto es palabra de nuestro Padre. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es palabra de Dios, hermanos y hermanas. Nuestra segunda lectura, primera de Pedro 1, del versículo 17 al 21. El cristiano vive en la sombra de la resurrección, como peregrino y con un temor reverente. La salvación que tenemos es solamente por Jesucristo, en el cual tenemos la esperanza segura del cielo. Esto es palabra de nuestro Padre Celestial. Y si invocáis por Padre aquel sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Para qué? Esta es palabra de nuestro Padre Celestial. Hermanos, digamos de manera antifonal el gradual del día de hoy. Cristo ha resucitado entre los muertos. Dios Padre le ha coronado de gloria y honor. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto Todo bajo sus pies. Todo lo has puesto bajo sus pies. Aclamación del Evangelio. Y se decían el uno al otro:
¿No ardía vuestro corazón en nosotros Nuestro. mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El Evangelio del apóstol Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Alabemos juntos. Gloria sea a Gloria ti, sea a oh ti, Sea Señor. a oh ti, Señor. oh Señor. En el domingo de la resurrección, Jesús apareció a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús. En su gozo de haber visto al Señor resucitado, los dos regresaron a Jerusalén esa misma noche para compartir con los demás las buenas nuevas de la resurrección. Así dice la palabra de nuestro Padre Celestial. He aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicas con estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y algunos de los nuestros al sepulcro, Y fueron y algunos. ayer, y algunos de los nuestros Y al fueron. sepulcro. Ahí nos dice fueron. Bueno, Y y algunos fueron de ahí, los pues. nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día que ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hermanos, confesemos nuestra fe cristiana según el credo niceno. Creo en un solo Creo en un Dios, solo Dios, Padre Padre Todopoderoso, Todopoderoso, Creador del Creador cielo y del de la cielo tierra, y de la tierra, y de todo lo y de visible todo e visible invisible. e invisible. Y creo en creo un en un solo Creo en Señor un solo Jesucristo, Señor Jesucristo, Hijo unigénito Hijo de Hijo Dios, unigénito de Dios, engendrado del Padre engendrado antes de del todos los Padre siglos, ante todos los Dios siglos, de Dios, Dios de Dios, luz de luz, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, verdadero Dios, engendrado y no hecho, engendrado y no hecho, consustancial al Padre y por quien todas las cosas fueron todas las hechas, cosas fueron hechas, el cual, el por amor de cual, por nosotros amor de y nosotros, por nuestra por salvación, nuestra salvación, descendió del cielo descendió y del encarnado en la y Virgen María encarnado en la por Virgen el María, Espíritu por el Santo, Espíritu Santo, fue hecho fue hombre hecho hombre, y fue crucificado fue también por crucificado nosotros también por bajo el nosotros, poder de Poncio bajo el Pilato. poder de Poncio Pilato, Padeció y fue padeció sepultado y fue sepultado, y resucitó al tercer resucitó día al según tercer las día, Escrituras según las Escrituras, y ascendió a los ascendió a los cielos cielos, y está sentado a la está diestra del sentado a la Padre diestra del Padre y vendrá otra vez en Todopoderoso. gloria a Desde juzgar allí a los venía vivos y a los muertos, vivos y a los muertos, y su reino no y su reino tendrá no fin. tendrá fin. Y creo en el Espíritu Creo en el Santo, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Señor y dador de que vida, procede del Padre y del procede Hijo, del Padre y del Hijo, que con el Padre y el que Hijo con el Padre y el Hijo juntamente es adorado juntamente y es glorificado, adorado y glorificado, que habló por que medio de los habló por los profetas. profetas. Y creo en una Y santa creo en la iglesia Santa Iglesia cristiana y apostólica. y apostólica. Confieso que hay un solo Confieso que hay un bautismo solo para la remisión de los bautismo para pecados la remisión de los pecados y espero la resurrección de los espero la muertos resurrección de los muertos y la vida y del la mundo vida del venidero. mundo venidero. Amén. Hermanos, cantemos juntos el himno del sermón. El Señor resucitó. Luego nuestro pastor nos va a entregar el sermón del día de hoy. El Señor resucitó, aleluya.
Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites en tu palabra darnos la seguridad de vida y vida eterna por tu gloriosa resurrección que vino a coronar la obra salvífica de Dios por nosotros. Te damos gracias porque en ella creemos y confiamos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y de nuestro texto de la epístola de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21, el tema del sermón nos dice el temor reverente de nuestra peregrinación a la sombra de Cristo. Y hermanos y hermanas, en Jesucristo su palabra de vida y a vida eterna es hoy para nosotros nuestro alimento espiritual. Disfrutémoslo. ¿Cómo vives tú tu vida cotidiana sabiendo que eres un peregrino rescatado por la sangre más preciosa del universo? Esta pregunta no es una pregunta retórica, es el corazón mismo de la carta del apóstol Pedro. Vivimos en un mundo que nos enseña a mirar hacia abajo, hacia las cosas pasajeras, hacia el éxito efímero, hacia placeres que se disuelven como niebla al amanecer. Y sin embargo, el apóstol nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos, rescatados no con oro ni plata, sino con algo infinitamente más valioso, la sangre del Cordero Inmaculado Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Cercanos a celebrar este segundo domingo después de Pascua, el domingo que llamamos Misericordias Domini, el domingo de las misericordias del Señor, la palabra de Dios nos convoca a examinar la calidad de nuestra peregrinación a la sombra de Cristo resucitado. ¿Tememos a Dios como Padre justo? ¿Valoramos el precio de nuestra redención? ¿Vivimos como quienes han sido liberados para siempre? La ley nos desnuda. Somos peregrinos en tierra extraña. Jesucristo mismo dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Él nos manda en este mundo a dar fiel razón de su palabra santa que nos da vida eterna. Primero, nos da salvación y vida, y con esto nos da la fuerza para poder ir a predicar a toda criatura de la salvación que tenemos en Él. Por esto, si bien vamos pasando diversas situaciones que no son gratas en nuestra vida, siempre vamos a tener en Él la seguridad de que su palabra nos da fuerza. Esta palabra que es como una espada de dos filos, que penetra, que nos defiende y que nos da fuerza, aún en contra del ataque del maligno. Dios, en su amor eterno, envió a su Hijo Jesucristo como rescate por toda la humanidad. Aquí el texto explota con luz pascual. Pedro emplea la palabra rescatados, elitrotete, un término del mundo antiguo que evocaba la liberación de un esclavo mediante el pago de un precio. Pero el precio no fue ordinario. Nos dice el versículo 18 y 19
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es el Evangelio en su forma más pura y gloriosa, el Cordero de Dios que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. No fue una solución improvisada de Dios ante un problema inesperado. Cristo fue el plan eterno del amor trinitario del apóstol, que el apóstol Juan lo confirma. Nos dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Cristo de Pascua resucitado y glorificado es el fundamento vivo de nuestra fe y esperanza. Pedro añade que este Cordero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante él creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La resurrección no es un apéndice ornamental del Evangelio, es su columna vertebral. El Cristo resucitado es la garantía viviente de que el precio fue aceptado, de que el pecado fue vencido, de que la muerte no tiene la última palabra. Pablo celebra esto con voz de triunfo. Nos dice en Romanos 8:33, 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede también por nosotros. En un mundo donde la deuda, la culpa y el miedo paralizan a millones de corazones, la Iglesia proclama una liberación real. El precio ya fue pagado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, nos dice Romanos 8:1. Frente a la ansiedad existencial del hombre posmoderno, el Evangelio ofrece no técnicas de autoayuda, sino el Cordero vivo que cargó con el peso de todo. Ahora viene la llamada a una vida transformada. Pedro no nos dice vivid en terror, nos dice conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este temor, phobos en griego, no es pánico, sino reverencia filial, la actitud del hijo amado que no quiere entristecer al padre que lo rescató a tan alto precio. El libro de Proverbios declara: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Este temor reverente no nos aplasta, nos libera para vivir con dignidad, propósito y gozo. El peregrino rescatado camina diferente, no atesorando lo perecedero, no esclavizado por la opinión ajena, no paralizado por el miedo a la muerte. ¿Cuántas veces vivimos como si el precio de nuestra redención fuera ordinario? ¿Cuántas veces tratamos la gracia de Dios como algo barato? El peligro real es la gracia barata que Dietrich von Hebers denunció: recibir el perdón sin transformación, confesarse salvo sin que la vida lo demuestre. Pero el antídoto no es el legalismo, sino contemplar el Calvario. Cuando el creyente recuerda el precio pagado, la sangre del Cordero eterno, su corazón no puede permanecer indiferente. Como dijo el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. El temor reverente nace del amor recibido, no del miedo al castigo. Un peregrino que ha sido rescatado no puede guardar silencio. La contemplación del amor sacrificial de Cristo, ese amor que fue primero, nos impulsa inevitablemente hacia el prójimo.
Pedro mismo lo explicará más adelante en su carta. Nos dice Primera de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El peregrino rescatado es, por definición, un testigo, no porque la ley lo obligue, sino porque el Evangelio lo desborda. El Señor Jesús mismo lo mandó con amor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y la razón es siempre el amor sacrificial que Él nos brindó primero. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este mundo fracturado, la Iglesia no es un club de los ya salvados, es una comunidad de peregrinos rescatados que viven y proclaman la esperanza del Evangelio. Cada creyente, usted y yo, cada miembro de esta congregación es portador del mensaje más importante que el mundo necesita escuchar. Hay un Cordero que quitó el pecado del mundo y lo resucitó. Pastor, hermanos, amigos, todos somos peregrinos. Esta tierra no es nuestro hogar definitivo, pero no caminamos solos ni con nuestras propias fuerzas. Caminamos a la sombra de Cristo resucitado, rescatados por su sangre preciosa, sostenidos por su gloria, orientados hacia la vida eterna. La fe en Jesucristo no es un sistema filosófico ni un conjunto de reglas morales. Es la confianza personal en aquel que murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, como nos enseña Efesios 2:8. Y esa fe, lejos de encerrarnos en nosotros mismos, nos abre al mundo con el mensaje del Evangelio, porque Él nos amó primero, porque el Cordero fue inmolado, porque el Padre resucitó al Hijo, porque la vida eterna está prometida a todo aquel que cree que el Dios de toda paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos a toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Amén. Aleluya. Cristo ha resucitado. Y los invito a orar de manera antifonal. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Porque tú eres mi esperanza, Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos juntos con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta misma sea para su bien espiritual, les permita creer y confiar en Jesús para vida eterna, y sirva para que nosotros podamos compartir con ellos la palabra de Dios. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. Oremos por la salud física y espiritual de Miguel y Ámbar, de Juan y Amparo, de Julio, Araceles y Sofía,
de Pedro y Daniela, de Emilia y Fernanda, de Andrés y Manuel, de Iván y Daniel, y de la mamá de Tiago, De ¿verdad? Tiago. Exacto. Oremos también por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en el amor con que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Asimismo, por los niños de nuestra congregación y por el bienestar de cada uno de nuestros miembros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quien oramos, confiando en tu misericordia, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro, Padre que nuestro estás en que los estás cielos, en los cielos, santificado sea tu santificado nombre. sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Vénganos tu reino. Hágase tu Hágase voluntad, tu así en la voluntad, tierra así en la como en el tierra cielo. como en el cielo. El pan nuestro de El cada pan día, nuestro de cada dánoslo día, hoy, dánoslo hoy. y perdona Y nuestras perdona deudas, nuestras así como deudas, nosotros así como perdonamos nosotros a nuestros perdonamos a nuestros deudores. deudores. Y no nos dejes Y no caer en nos la dejes caer en la tentación, tentación, mas líbranos del mas mal, líbranos del mal, porque tuyo es el porque tuyo reino, el es el poder y reino, la el poder y gloria, la gloria, por los siglos por de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. 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 Oremos juntos el benedicamos. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo Irá a en su paz. pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos Demos gracias a Demos Dios. gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. 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 Cantemos juntos el himno de clausura, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón.
Recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Amén Amén. y amén, hermanos y hermanas. Muchas gracias. Espero que la palabra de Dios sea siempre beneficiosa para ustedes y como cada día les digo, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Amén. 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 Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Nos noches. estamos despidiendo justamente, así que muy buenas noches. Bendiciones a ustedes, Emanuel. Ya pues, gracias. Sí, estuve escuchando el sermón. Sí, me di cuenta que llegaste después, un poco tarde. Hermana Nelly, ¿quiere también usted despedirse? Sí, bueno, que descansen. Nos vemos el domingo. Que mi Señor los bendiga. Y gracias por este sermón. Que tengan buen provecho. Igualmente, pues, encantado. Muy buenas noches. Despídete, Tiago. Despídete. Bendiciones. Bendiciones, Tiago. Que duermas bien, descansa. Pedro, Así es. ¿quieres despedirte también, por favor? Sí, pastor, gracias por el culto del día de hoy. Gracias, hermanos, por estar aquí presentes en este culto, escuchando la palabra y aprendiendo de la palabra de nuestro Padre Celestial. Me doy cuenta que somos peregrinos. Muy Justamente, bueno. Sí, es verdad. Sigamos peregrinando en esta vida sí. y Estamos de paso. buscando el camino a vida eterna, que es lo importante.